Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amoroso Padre Celestial que estás en los cielos, digno eres de recibir la honra, la gloria y la suprema alabanza. Ante tu presencia estamos, Padre, una vez más, agradeciéndote, Señor Jesús, por tu amor, por tu misericordia, por la vida, por la salud, por el sustento. Gracias, Padre, porque tú eres nuestra roca, porque cuando nosotros, Señor Jesucristo, estamos en dificultades, tú siempre vienes a nuestro auxilio. Gracias porque eres nuestro propicio, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque eres nuestro Salvador, nuestro sanador. Gracias por tu amor infinito. Gracias, Señor Jesucristo, porque estamos aquí con un corazón dispuesto, Padre, para escuchar tu palabra, Señor Jesús. Permite, Padre, que podamos aprender, que podamos conocerte, Padre, que a través de las Escrituras, Padre Celestial, nosotros podamos saber qué es lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te damos las gracias, Padre. Amén. Nuestro tema de hoy es cómo permanecer firmes en un mundo difícil. Vayan buscando 2 de Timoteo 3 y vamos a leer del 14 al 17. Bueno, todos sabemos que vivimos en un mundo complicado, ¿verdad? Con valores contrarios a los valores de Dios. Vivimos en un mundo donde hay violencia, hay deshonestidad, hay vicios. Y podríamos preguntarnos cómo podemos mantenernos firmes en la fe en medio de un mundo contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Pareciera que vamos contracorriente, ¿verdad? ¿Ya tienen 2 de Timoteo? 2 de Timoteo, capítulo 3, vamos a leer del 14 al 17. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, en los primeros versículos del capítulo 3, en el versículo 1, nos dice que en los últimos días tendríamos tiempos peligrosos, tiempos difíciles. A veces pensamos que ya conocemos del Señor Jesucristo y todo va a ser de color de rosa, ¿verdad? Pero aquí nos dice que van a pasar tiempos difíciles. La palabra misma también nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, vemos que en varias partes de la Biblia nos dice que vamos a tener tiempos difíciles, aun cuando nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 2 dice que la gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán insensibles, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Dice que con esa gente la tenemos que evitar, ¿verdad? ¿Alguna semejanza con la actualidad? Sí, ¿verdad? Bueno, porque estas cosas han sido así desde tiempos, desde Pablo, desde Timoteo hasta nuestros días. En los versículos que acabamos de leer del 14 al 17, en estos versículos podemos aprender 3 principios que podemos aplicar sobre cómo mantenernos firmes en medio de este sistema, o sea, en medio de este mundo. El número 1 es conocer. ¿En dónde vamos? Cuando nosotros vamos conociendo, pues todo se queda registrado en nuestra mente. En la traducción internacional dice, en el versículo 14, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Entonces, lo primero que le dice Pablo a Timoteo es que permanezca firme en lo que ha aprendido y se refiere a las Escrituras.
Si decimos que tenemos que permanecer firmes en medio de un mundo antivalores, entonces tenemos primero que saber cuáles son los valores del reino. ¿Cuáles son esos valores del reino? Bueno, entre todos los que hay, sería la santidad, la verdad, la justicia, el amor, la paz, entre muchos otros, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos que conocer esos valores del reino de Dios para saber los contrarios. ¿Por qué? Porque el mundo se está guiando por lo contrario a Dios. El ser humano, por medio de su razonamiento, muchas veces llega a justificar las cosas que para él le parecen buenas, cuando en las Escrituras dice que son malas, ¿sí? Empezamos a justificar. ¿Y por qué empezamos a justificar? Bueno, porque no las conocemos realmente. Por eso es la importancia de conocer las Escrituras. Ahí es donde nos dice qué es bueno, qué es malo, ¿no? ¿Qué le gusta al Señor Jesús? ¿Qué no le gusta? Aquí en las Escrituras es donde nos muestra. Pablo le dice a Timoteo que él conocía las Escrituras desde su niñez. La palabra de Dios dice, instruye al niño desde su niñez para que cuando sea viejo no sea parte de él. Entonces, recordemos que la madre de Timoteo era judía. Y para los judíos era muy importante enseñar las Escrituras a los hijos desde los primeros años de vida. Vamos a buscar qué dice Deuteronomio 6 y vamos a leer del 6 al 9. No pierdan segunda de Timoteo. Dice, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantares, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Solo por medio del conocimiento de la palabra de Dios podemos enfrentar los desafíos del mundo actual, del medio donde vivimos y de donde nos desarrollamos. Entonces vemos que es importante conocer la palabra de Dios. Ahora, ¿de qué está llena nuestra mente? Estamos viendo los 3 principios, ¿sí?, que nos van a permitir estar firmes. El primero es conocer, y para eso necesitamos leer, escudriñarla, buscarla. La palabra de Dios dice, si la escudriñares como a tesoros, quiere decir que es, lee un versículo, pero escudriña de qué se trata, qué es lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Con las lecturas de versículo con versículo, nos estamos escudriñando esas Escrituras. Entonces nosotros tenemos que conocer. Pero no solamente es el conocer y el ya me las aprendí, porque a veces nos aprendemos un versículo porque nos gusta y nos aprendemos y ya todo está aquí. Y pensamos que ya con que esté aquí ya le hicimos, pero es parte solamente. El tenerla en la mente, el conocerla, pero ahorita vamos a ir viendo qué más se requiere, ¿sí? Vamos a buscar Romanos 12:2. ¿De qué está llena nuestra mente? Nuestra mente puede estar llena de lo que vemos, ¿verdad? Las imágenes de todo lo que vemos se quedan grabadas en nuestra mente. También se llena de las cosas que oímos, ¿verdad? Oímos cosas, comentarios, pláticas y se van quedando en la mente. También se van quedando en la mente las cosas que leemos. Pues, si leemos la palabra de Dios, bueno, cosas se van a ir quedando en nuestra mente. Y de muchas otras cosas más, ¿verdad? De muchas cosas vanas también se llena nuestra mente. Entonces, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, nosotros tenemos que leer las Escrituras, que eso se vaya llenando nuestra mente, y conforme nosotros vamos escudriñando, vamos aprendiendo, bueno, varias cosas de la mente van a ir saliendo, cosas vanas, cosas que no tienen que estar ocupando nuestra mente, ¿verdad? Debemos de estar ocupándolas de aquellas cosas que son vida. La palabra de Dios es vida. En el versículo 14, en la parte B, dice de segunda de Timoteo, vamos a regresar a los versículos que estamos leyendo, dice, pues sabes de quién lo aprendiste. Es importante saber de quién aprendemos. Solo la palabra de Dios nos puede ayudar en esto. Debemos de dar el valor que la palabra de Dios merece. ¿De quién hemos aprendido? Timoteo aprendió, ya vimos, que de su madre y de su abuela. Y después estuvo tiempo con Pablo y aprendió cosas de Pablo, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe. Ajá. O sea, ¿de quién ha aprendido? Estaba aprendiendo de gente que conocía de Dios, gente que seguía el evangelio de Dios. Entonces, ¿nosotros de quién aprendemos? Pero nosotros tenemos que aprender de las Escrituras. A lo mejor hay gente que nos las expone, ¿verdad? Que nos enseña, pero en sí no estamos aprendiendo de, es que él dijo, no, la palabra lo dice. Solamente que hay gente, bueno, que se pone al frente y nos las explica o nos las expone la palabra de Dios. Pero ¿de quién estamos aprendiendo? De las Escrituras. También de quién más aprendemos, de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo, ejemplos os he dado. Entonces, ¿de quién aprendemos? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que poner atención de quién aprendemos. A veces nos juntamos con gente que no nos está enseñando bien o nos está enseñando cosas que no son. Entonces tenemos que aprender de las Escrituras, ¿sí? Otro principio es confiar. Ya vimos que es conocer. Y el segundo es confiar con nuestro corazón. La palabra de Dios nos dice, hay un versículo que dice que si confesares con tu corazón que Jesús le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué nos indica aquí? Que nosotros tenemos que confiar en el corazón. La palabra de Dios dice que el corazón del hombre siempre se inclina al mal. Pero aquí el corazón es donde nosotros vamos a creer, vamos a tener realmente confiar plenamente en lo que estamos estudiando, ¿sí? Volvemos en el versículo 14, en la parte donde dice, y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién aprendiste. Entonces sabemos y debemos darnos cuenta que no solo se trata de conocer o de tener memorizado o aprendido alguna palabra del Señor, sino estar convencido, tener una convicción. Se trata de confiar en lo que ahí está escrito con todo nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros conocemos, vamos leyendo y vamos conociendo, pero también necesitamos confiar. Por eso, confiar en lo que aquí está escrito. Saber que lo que está escrito aquí es palabra de nuestro Señor. Vamos a buscar el Salmo 119, 103. Tenemos que aprender a amar la palabra de Dios, disfrutarla cada día, disfrutar la lectura, convencidos de que son la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿ya tienen Salmo 119, 103?
Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, como no amar la palabra si en ella nos habla del gran amor que nuestro Señor Jesucristo tiene con nosotros o por nosotros. Entonces tenemos que nosotros que encontrar esa delicia en la palabra de Dios, escudriñarla, leerla, disfrutarla. Y después que nosotros la conocemos, la entendemos, así nosotros después podemos compartirla con los demás. Vamos al versículo 15. Dice, desde la niñez conociste las sagradas escrituras. Entonces ya vimos que es importante instruir al niño desde su niñez para que cuando sea viejo no se aparte de él. Entonces Timoteo conoció la palabra de Dios desde su niñez. Qué gran privilegio, ¿no? Muchos de nosotros tuvimos el privilegio de conocerlo desde niños. Muchos ya el Señor nos alcanzó a lo mejor ya en una edad de joven o de adulto, pero aquí lo importante es que nosotros hayamos sido alcanzados por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En la edad en la que estemos, gracias a Dios porque Él nos rescató, gracias a Dios porque le conocimos, porque Él ha sido nuestro propicio, porque fue nuestro Salvador, en la edad en la que el Señor nos haya alcanzado. Eso es un gran privilegio, el ver que nos ama y que por su amor dio su vida a nuestro Señor Jesucristo. Es importante leer la Biblia porque ahí nos encontramos con Jesús. Ya les había comentado anteriormente que a través de las Escrituras Jesús se encontró, ¿sí se acuerdan? Cuando dicen esta palabra hoy se ha cumplido, ¿verdad? El Señor se encontró. En la palabra, en las Escrituras nosotros también nos encontramos. Ya también se los había comentado anteriormente. Entonces nosotros encontramos a nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras, el cual nos dio la salvación por medio de la fe. La palabra de Dios dice que por fe somos salvos, pero necesitamos creer. La Biblia aprendemos quién es en realidad el hombre y el gran amor que tiene Dios para cada uno de nosotros. El otro principio es obedecer. Entonces ya vimos que es conocer, es confiar y el tercero es obedecer. Vamos al versículo 16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, en estos versículos, Pablo nos muestra el propósito de las Escrituras. Dice que son útiles. Entonces, ¿nosotros qué utilizamos? Lo útil. ¿Qué le hacemos a las cosas que no son útiles? Se desechan. Entonces, no podemos desechar las Escrituras porque son útiles para enseñar, para corregir, ¿verdad? ¿Por qué nos corrige? Bueno, cuando algo hacemos mal o algo equivocado, ahí está la lucecita, ¿verdad? Algo te equivocaste, nos está redarguyendo. Entonces, bendito Dios que están las Escrituras y que no nos dejan que nos desviemos, ¿verdad? Sino que nos vuelve a volver otra vez a su camino. No sirve de nada si solo conozco o si solamente voy a confiar. Necesito llevarlo a la acción. ¿Cuándo lo voy a llevar a la acción? Bueno, cuando realmente estoy convencido que lo que estoy leyendo o lo que está aquí escrito es palabra de Dios. Si no, me estarían obligando. Y eso es algo que se debe de dar voluntariamente. No me pueden forzar a hacer algo que yo no crea. Cuando creo es cuando yo llevo las cosas a la acción. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice, amaos los unos a los otros. Yo ya lo sé, a lo mejor me memorizo el versículo y yo ya sé que debo de amarnos los unos a los otros. Creo que realmente lo que está aquí escrito es palabra de Dios, entonces el Señor va
cambiando mi ser, y el amor de Dios que ya está en mí es el que va a permitir que yo pueda amar a los demás. Porque mi carne no va a amar al que me odia o al que me hace mal. La palabra de Dios dice, si amamos al que nos ama, pues no hacemos nada de más, porque nos ama. Pero amar a nuestro enemigo, solamente el amor de Dios en nosotros es quien va a hacer eso, lograr eso. El Espíritu de Dios es el que va a trabajar en nosotros. Nadie nos va a forzar, por más de que nosotros queramos, tarde o temprano saldrá nuestra vieja naturaleza. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Que sea Dios quien empiece a actuar en mi vida, pero eso lo voy a llevar a la acción cuando yo esté convencido, ahí entran mis convicciones, de que realmente lo que está aquí escrito es palabra de Dios. Entonces voy a saber que es Dios el que está hablando y voy a obedecer. Mientras yo no esté convencido, pues así me estén diciendo que haga algo, si no estoy convencido no lo voy a hacer. Vamos a buscar Santiago 1:22. Entonces, todo nuestro conocimiento de la palabra de Dios se debe reflejar en nuestras obras. Debe ser llevado a la práctica. Debemos de dar fruto. Por eso les decía, no solamente necesitamos conocer, porque yo puedo conocer la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, me puedo saber toda la Biblia. Pero eso no me va a ayudar nada más a tener conocimiento. Necesito creer y llevarlo a la práctica. Santiago 1:22 dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. La palabra es como un espejo. Cuando nosotros nos vemos en el espejo, entre más cerca estamos del espejo, más imperfecciones nos vemos. ¿Sí? Nos vemos el granito, la arruga, la cana, ¿verdad? Vemos todas las imperfecciones. Pero el hecho de que ya me vi las imperfecciones, puedo darme la vuelta y no hacer nada para cambiar esas imperfecciones. O sea, yo me puedo ver a lo mejor mis canas, pero me doy la vuelta y no hago nada y sigo con mis canas, pero como ya no está el espejo, ya no me veo. Entonces, nosotros debemos de llevar las cosas a la práctica para que no se olvide. La palabra de Dios no es algo como una regla de decir, haz esto, aquello, eso no lo hagas, esto sí, esto acá. Porque a veces se hace muy tedioso, hasta cuando nosotros vamos a un lugar y nos dan las reglas y dicen, no se hace esto, que está permitido. Hoy nos sentimos así como que ya no nos sentimos tan libres, ¿verdad? La palabra de Dios es un estilo de vida. Conforme nosotros vamos aprendiendo, conforme nosotros vamos conociendo y vamos nosotros aprendiendo y nuestras convicciones, estamos convencidos de que realmente esta es palabra de Dios, que lo que Dios quiere que nosotros hagamos es para vida, es para que nosotros tengamos una vida mejor. ¿Por qué una vida mejor? Porque si usted ama a su enemigo, si usted ama a su prójimo, va a vivir en paz. Empezando por la casa. Si usted o seguimos lo que Dios nos dice, que el amor debe de ser sin fingimiento, y yo en mi casa realmente amo sin fingimiento, voy a vivir en paz. Y no es algo que me diga, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello. Sino es un estilo de vida. El cristianismo es un estilo de vida. Para terminar, hemos aprendido 3 cosas. Hablamos de la mente, hablamos del corazón y hablamos de la voluntad. Porque el hacer las cosas debe de ser voluntario. Cuando yo entiendo, hago. Para permanecer firmes en medio de un sistema tan contrario a los valores del reino de Dios,
es importante no dejar de aprender las Escrituras, confiar en ellas con nuestro corazón y obedecer lo que ahí está escrito. El Señor nos ama y nos ha dado un manual. Solamente que a veces no estamos acostumbrados a leer los manuales. ¿Cuántos de nosotros compramos un electrodoméstico y lo último que leemos es el manual? Compramos un celular de última generación y lo prendemos y le empezamos a mover todos los botones, y cuando algo no encontramos es cuando dice, ay, a ver, fíjate en el manual qué dice. Y en el manual decía que tenía que estar conectado 24 horas antes de usarlo, ¿no? Y nosotros ya le movimos todos los botones. O a veces tenemos algo, pero por no leerle el manual, no sabemos todas las funciones que tiene. Y nos perdemos de grandes ventajas de ese electrodoméstico o de ese celular. En la vida cristiana nos pasa lo mismo. A veces no conocemos tantas cosas que por no leer nos estamos perdiendo. Que necesitamos conocer, necesitamos creer y necesitamos llevarlo a la práctica. ¿Qué es lo que vamos a llevar a la práctica? Lo que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Aquí no es de que me lo dijo una persona, ¿verdad? ¿Dónde está escrito? Al Señor Jesucristo conocía las Escrituras. Por eso cuando estuvo en la tentación, les dijo, Satanás lo tentaba y le decía, si tienes hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesucristo, haciendo uso de las Escrituras, dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, nos va a servir cuando nosotros estemos en dificultades, hacer uso también de la palabra de Dios. Entonces, bendito Dios que nos dejó las cosas por escrito, para que no se nos olviden, para que cuando nosotros las leamos, nos estemos recordando esas cosas que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendice.